Hola, bienvenidos nuevamente. Esta vez vamos a abordar un tema muy interesante denominado el huevo y el ácido hialurónico. ¿Me acompañan? Y pues de lo que hablaremos el día de hoy es básicamente de si es funcional o no la extracción que se realiza de manera casera de las membranas externas de las cáscaras de los huevos y si es factible de ahí o no obtener ácido hialurónico de buena calidad para uso cosmético. Esta vez hablaremos del tema del ácido hialurónico, después iremos al tema del huevo y finalmente haremos algunas conclusiones. Pues bien, el ácido hialurónico tiene sus orígenes en 1934, cuando un farmacéutico alemán, Karl Mayer, y su colega John Palmer, ambos doctores de la Universidad de Columbia en Nueva York, lograron aislar en el laboratorio de oftalmología de la universidad una sustancia hasta entonces desconocida a partir del cuerpo vítreo de los ojos de las vacas. Si bien el ácido hialurónico ya había existido, ya que está ligada a los organismos animales, esta es la primera vez que se aísla en un laboratorio. A raíz de esto tomaron la decisión de darle el nombre de ácido hialurónico a partir de las palabras hialoide, que significa vidrio, y ácido urónico. La sustancia que ayudaba al ojo a conservar su forma era sumamente viscosa, lo que hizo sospechar a Meyer que podrían tener algún empleo para uso terapéutico. Sin embargo, su extracción a partir de los ojos de vaca no era factible comercialmente, ya que se necesitaba una gran cantidad de ojos de vaca para extraer una mínima cantidad, ya que hacia 1934 las formas de extracción todavía no eran muy eficientes. Hablemos entonces de las generalidades del ácido hialurónico. El ácido hialurónico es un componente nativo que está naturalmente en nuestro cuerpo. Es un glicosaminoglicano, esto es un polisacárido. Un polisacárido, de manera química, es la unión de muchos azúcares diferentes o iguales. En este caso, una de sus características es que no contiene sulfatos, por lo tanto es un polisacárido no sulfatado. Es de alto peso molecular y se encuentra en la matriz extracelular de todos los tejidos animales, pero también se puede encontrar en tejidos nerviosos y en algunos otros epitelios. Cada una de estas uniones significa un átomo de carbono y esta estructura, aunque luzca muy compleja, básicamente nos dice cómo se vería el ácido hialurónico a nivel químico. Tiene una gran capacidad de hidratación, es decir, de asociarse a moléculas de agua, puesto que posee muchas cargas negativas en su estructura molecular. Debido a su tamaño, a un pobre plegamiento de su estructura molecular y a una capacidad para unir agua, puede crear un gran espacio acuoso en su interior. La proporción de agua asociada a su estructura puede ser 1000 veces mayor que su propio peso molecular. Esto favorece la difusión de moléculas no muy voluminosas a través de este espacio que crea. Y esta es la estructura tridimensional del ácido hialurónico. Y bueno, la síntesis del ácido hialurónico se lleva a cabo dentro de las células. Sin embargo, al contrario de los restos de glicosaminoglicanos, el ácido hialurónico se sintetiza en la membrana plasmática en vez de en el aparato de Golgi. Se va a sintetizar gracias a unas enzimas de membrana denominadas sintasas del ácido hialurónico, de las cuales hay 3 tipos en vertebrados, la Has1, la Has2 y la Has3, y las cuales se expresan de forma diferencial en diferentes tejidos, por lo tanto no todos son capaces de sintetizarlo en la misma cantidad o en las mismas proporciones. El metabolismo del ácido hialurónico es muy dinámico. La vida de las moléculas de ácido hialurónico puede variar entre 1 a varios días. Aproximadamente se reemplaza 1/3 del ácido hialurónico por día y las principales enzimas que se encargan de degradarlos son del tipo hialuronidasas. ¿Y cuáles son sus funciones? El ácido hialurónico tiene funciones que están muy relacionadas a sus características moleculares. Debido a que es una molécula con una gran capacidad para unir agua, lo hace un excelente lubricante. Asimismo, aporta una gran resistencia a presiones mecánicas, pero también esta propiedad le capacita para regular el balance hídrico de los tejidos y su osmolaridad, que esto depende ya de la concentración de sales disueltas. El ácido hialurónico es una buena herramienta en biotecnología y medicina, sobre todo en los procesos de reparación tisular y como armazón en distintos cultivos tisulares. Ahora, algo muy interesante del ácido hialurónico es que es una molécula no antigénica, es decir, que el cuerpo la acepta de una manera muy agradable porque no despierta la función del sistema inmune. Asimismo, tenemos que denotar que su primera aplicación médica fue en oftalmología, donde se utilizó en inyecciones para mantener las formas de las cavidades oculares como sustituto del humor vítreo. Ahora veremos el ácido hialurónico, abreviado HA, en cosmética. Una de sus funciones es hidratación superficial. Asimismo, se ha visto que también es capaz de estimular la dermis. La dermis ya es una capa más profunda de la piel. También se considera un alimento antiedad.
Se utilizan serums, en boosters, en ampollas, para dar volumen, y los no reticulares de bajo peso molecular son perfectos para rehidratar por su capacidad para captar y retener el agua en la piel. Por el contrario, los reticulares de alta densidad molecular son los encargados de rellenar arrugas o aportar volúmenes perdidos, por ejemplo, en pómulos o en labios. También el ácido hialurónico puede ser consumido, y de hecho lo consumimos en una gran cantidad de productos que comemos a diario. Para el cabello también se han visto muchas aplicaciones, sobre todo en restaurar el volumen y la hidratación, tanto en el cuero cabelludo como en la fibra capilar. Y finalmente también se han dado algunos usos como infiltración en la zona íntima para mejorar la humectación. En este cuadro vamos a ver de lo que les estaba comentando, que eran los tipos de ácido hialurónico. Normalmente nosotros consideramos que hay dos, el de alto peso y el de bajo peso molecular. Cuando una molécula es muy grande, que ya no la podemos describir tanto como gramos mol, comenzamos a utilizar otras unidades como los Daltons. Y cuando los Daltons ya son muchos, podemos utilizar una unidad más grande sintetizada, que son los kilodaltones o kilodaltons. Vamos a ver que existen varias moléculas de ácido hialurónico. Todas dependen del tipo o la cantidad de peso molecular que tengan. En este caso, el ácido hialurónico de alto peso molecular corresponde a aquella molécula que tiene más de 1800 kilodaltones. Su uso también difiere de acuerdo al peso. Esta molécula es muy grande y forma un film hidratante en la piel. Este es de los que más utilizamos en serums y en cosmética natural. Tiene efectos antiinflamatorios, pero su acción es de corta duración, ya que se empieza a degradar. También se empieza a perder esa estructura gelatinosa que forma. Los tipos de ácido hialurónico, pero que son de peso molecular medio, van de 1000 a 1800 kilodaltones. Son capaces de almacenarse en el tejido conectivo de la piel y van a durar más tiempo que el de peso molecular alto. Los de bajo peso molecular tienen una gama o una subgama, que son los S y los XS. El de bajo peso molecular va de los 400 a los 1000 kilodaltones y se almacena en el tejido conectivo de la piel. Este tiene un efecto antiarrugas y actúa por un tiempo prolongado. Es muy importante que no es un relleno, pero sí es un efecto antiarrugas. El de bajo peso molecular del tipo S va de los 100 a los 400 kilodaltones. Este es un regenerador de las capas profundas de la piel. El que es XS, o sea, extra pequeño, es menor a 100.000, o sea, menor a 100 kilodaltones. También tiene funciones regeneradoras y también actúa en capas profundas de la piel, y actualmente es de los ácidos hialurónicos más pequeños que se encuentran en el mercado. En este diagrama podemos observar cómo se verían en azul las moléculas de distintos pesos moleculares de ácidos hialurónicos, y podemos ver estos bloques que significan o representan de manera esquemática a las capas de la piel. Esta sería la parte más superficial de la epidermis, las diferentes capas de la epidermis, la lámina basal y la dermis. Entonces los de alto peso molecular se quedarían en la parte externa formando ese film, y los de bajo peso molecular entrarían a las diferentes capas de la epidermis, y algunos serían capaces de llegar a la dermis, mientras que los que son más pequeños, S o XS, sí serían más capaces de llegar hasta la dermis. Ahora llegamos a la pregunta, que es si la membrana externa del huevo es una fuente de ácido hialurónico cosmético, y aquí es donde vamos a relacionar varias cosas. Y para esto tenemos que existen diferentes membranas y estructuras dentro del huevo de gallina. Dentro de esas estructuras, las que nos atañe ahora es la membrana externa. Esta membrana externa del huevo está adherida directamente al cascarón y se puede comercializar como un sustituto alimenticio. El huevo básicamente consiste en un 9.5% de cáscara, en un 63% de clara, un 27.5% de yema. La cáscara es bastante porosa y está constituida principalmente por carbonato de calcio y le recubre una cutícula proteica que constituye la barrera más importante contra la invasión bacteriana y regula el intercambio de gases. Cabe decir que ese es un producto, o lo que se va a obtener de manera cosmética, que no es apto para veganos porque es un producto de origen animal. Ahora, la parte que nos interesa del huevo no la hemos descrito, y esto sería la membrana. Las membranas se han consumido en muchas culturas y desde hace mucho tiempo. Desde 1981 y 1913, Freeman y Long reportan que ya se habían consumido como parte de la dieta como suplemento alimenticio. Las membranas de huevo son un material crudo abundante de varios compuestos potencialmente bioactivos como la glucosamina, el sulfato de condroitina, el ácido hialurónico y el colágeno de tipo 1, asimismo de varias proteínas ricas en azufre. Y aquí es donde vemos lo que les comentaba de la estructura del huevo. Si hiciéramos un corte del huevo y lo viéramos por dentro, observaríamos aquí la yema, la clara, la membrana vitelina,
esa cámara de aire que está en el polo más ancho, es el polo más agudo, la cáscara y dentro de la cáscara las membranas, una membrana interna adherida al huevo y una membrana externa adherida a la cáscara. De esa es de la que estamos hablando. Aquí la podemos ver de una manera más cercana. Estas son las dos membranitas, estas son las diferentes láminas, la interna y esta sería la externa. Esta es de la que vamos a trabajar y eso aquí la podríamos ver, esa laminita blanca que se le retira el cascarón del huevo. Ahora, ¿cómo está constituida y por qué es muy importante saber cómo está constituida? Pues miren, si hacemos una micrografía de cómo se ve esa membrana, vamos a encontrar algo como esto. Es una estructura muy cerrada que si le hacemos zoom se va a ver de esta forma. Esto sería 200 micras y eso sería a una micra 1 por 10 a la menos 6 metros. Podemos ver que es una estructura sumamente cerrada donde todos sus componentes están metidos y muy compactados. Por lo tanto, no es tan fácil acceder a los componentes para que estos sean bioactivos. Sin embargo, tenemos que saber que hay ácido hialurónico en distintos tejidos y en distintos porcentajes. Por ejemplo, aquí está la fuente y aquí está el contenido de ácido hialurónico en porcentaje en peso húmedo. Y en la membrana del huevo constituyen de un 5 o un 10% del peso húmedo de las membranas del huevo. Y eso se ha determinado por distintos ensayos. En este caso es un ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas, que es el ensayo llamado ELISA. Ahora, comercialmente ya existe el polvo de la membrana externa del huevo de manera comercial y también existe como un material cosmético. Ahora, dentro de los componentes de esa membrana, además de lo que ya habíamos visto que tiene ácido hialurónico y diferentes proteínas como el condroitinsulfato, etc., también tiene una cantidad de agua de un 13.9%, contiene proteínas, contiene grasa, contiene carbohidratos y ya en las cenizas contiene calcio, un 0.6%. Pero también está compuesta por una gran cantidad de aminoácidos. Y estos aminoácidos se obtienen cuando se hidroliza la membrana. Si la membrana no se hidroliza, no podemos obtener estos aminoácidos, se van a quedar dentro de esa matriz ajustada que ya vieron ustedes en las imágenes. Ahora, vamos a ver un comparativo entre los dos procesos, cómo se hace el extracto casero y cómo se hace el extracto puro de ácido hialurónico, si hay diferencias y cuáles son los pasos. Comenzando por el extracto de tipo casero, que es este que están viendo ustedes. Entonces, ellos comienzan por lo general con la remoción de las diferentes capitas del huevo y les van juntando. Y después de eso las dejan secar. Algunas las dejan secar algunos días, otras las dejan secar al sol, otras las dejan secar en un espacio fresco nada más. Y más o menos en promedio es una semana. El segundo paso que usan es que una vez que ya están así, las pulverizan, las pueden hacer polvito con algún tipo de aparato. Van a hacer un polvito con esas membranas secas y les van a colocar en una solución hidroalcohólica. La razón de colocarla en esa solución hidroalcohólica es para hacer una extracción de los compuestos que son afines al agua o al alcohol. Y esto es el ácido hialurónico, que es compuesto soluble en agua y en alcohol. Entonces lo que hacen es un macerado durante 15 días hasta 40 días de estas polvito de membranas con la solución hidroalcohólica. Ellos por lo general utilizan 2 partes de agua por 1 de alcohol. Pasados esos 15 a 40 días utilizan el producto líquido en algunos sérums. ¿Cuál es el resultado o cuánto obtenemos aproximadamente? Consideramos que es un 0.01% de ácido hialurónico. ¿De qué tipo? Lo que hemos visto y lo que se ha descrito en los trabajos es que el que se obtiene de estas membranas es de bajo peso molecular. Ahora bien, siguen los extractos puros comerciales. Primero se hace una revisión del huevo y una extracción de las membranas. En esa revisión del huevo primero se tiene que descartar cualquier presencia de microorganismos. Después se retira cualquier tipo de calcio con EDTA. Este EDTA actúa como un quelante llevándose el calcio. Se hacen una serie de lavados y después se hacen las extracciones con ácido cítrico o ácido acético. También lo han hecho en algunos protocolos con suspensiones acuosas. Después, un paso muy importante que ellos realizan es que rompen esa matriz para poder extraer una gran cantidad de ácido hialurónico y es una hidrólisis enzimática y lavados subsecuentes. Esto es usar diferentes enzimas que van rompiendo esta malla para poder obtener los compuestos activos o las moléculas en pequeñas cantidades en fragmentos más cortos. Después viene la purificación por cromatografía de exclusión. En este caso, en esa cromatografía, ellos pueden ir filtrando diferentes moléculas por su tamaño y después la cuantifican por cromatografía de líquidos de alta resolución, que es la HPLC, para saber exactamente qué tienen y si hay algunas impurezas.
Finalmente, retiran por la cromatografía los diferentes fragmentos y validan la identidad de ellos para poder saber cuáles son ácido hialurónico y cuáles no. Finalmente, esta es la parte que ellos ya comercializan como un extracto puro. En este, ellos han obtenido de un 2 a un 5% de ácido hialurónico de bajo peso molecular a partir de las membranas. Y este, en efecto, cuando tiene un grado de pureza muy alto, que es desde el 95 hasta el 99%, puede ser utilizado de manera cosmética y farmacéutica. Otro factor que tenemos que tener en cuenta es que estamos trabajando con materia de origen animal. Y la materia de origen animal, y así que también la vegetal, es susceptible a contaminación microbiana. La contaminación de la cáscara ocurre en la cama de las aves y por el contacto con las heces. Para que un microorganismo produzca alteraciones en el huevo, debe penetrar a través de los poros de la cáscara hasta la membrana interna, crecer sobre la membrana y alcanzar la clara o la yema. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado porque en la membrana que nosotros extraemos sí pueden crecer microorganismos. El almacenamiento a la temperatura de refrigeración no evita totalmente la alteración. Las bacterias asociadas con más frecuencia al deterioro son Bacillus gram negativos, Pseudomonas y algunas especies de alcalígenes, Proteus, Escherichia, Serratia y pues una de las más famosas que es Salmonella. Si hay suciedad en el huevo, hay que removerla con un paño seco. Hay que evitar mojar o lavar con agua y jabón los huevos, porque a veces podemos causar un efecto de poros que abre más la cáscara a que puedan entrar bacterias. Por lo tanto, se recomienda solamente limpiarlos con un paño seco o con un pequeño papel lija. Y este es un ejemplo de formulación con el polvo de la membrana que viene de un extracto comercial hidrolizado. En este caso yo sugiero utilizar un 40% de glicerina, un 20% de agua, un 30% del polvo de la membrana, un 9% de gel de aloe vera y un 1% de aceite esencial de lavanda. Eso es un comercializado que está en línea y ustedes lo pueden revisar. No es algo que yo recomiende, pero es un ejemplo de cómo se utilizaría el comercial hidrolizado. Ahora llegamos a las consideraciones. Número 1. El ácido hialurónico obtenido por extracción alcohólica directa obtiene ácido hialurónico libre no ligado. Este es una cantidad de ácido hialurónico que no está metido dentro de la matriz y es aproximadamente de un 0.01%. Si bien los extractos caseros obtienen ácido hialurónico viable mediante extractos alcohólicos, este no está cuantificado y se presume que su contenido varía en los límites inferiores desde un 0.001 hasta un 0.01% del total, lo que hace que sea un método sumamente bajo. Número 2. Es importante que la matriz que lleva consigo el ácido hialurónico provoque que este se degrade más rápidamente. Asimismo, si no se realiza con la cantidad adecuada de etanol, puede existir contaminación bacteriana. Número 3. Las enzimas más utilizadas para poder hidrolizar esto son la papaína, la pronasa, la pesina y la pepsina. Pero no solamente se trata de hidrolizar, se trata de caracterizar, porque dentro de esas enzimas van a ir rompiendo otras cosas que también vengan en la membrana, no solamente el ácido hialurónico. Número 4. El ácido hialurónico de la matriz original de la membrana del huevo no estará disponible hasta que se realice una hidrólisis enzimática. Esta, por ejemplo, ocurre en el estómago cuando se ingiere de forma alimenticia. Número 5. Actualmente existen hidrolizados comerciales, sin embargo, una de las mayores preocupaciones es que las moléculas que acompañan al ácido hialurónico pueden resultar antigénicas para los usuarios, por lo cual es importante su correcta purificación. Si no nos arriesgamos a que las moléculas acompañantes puedan causar algún tipo de alergia. El ácido hialurónico obtenido por extractos crudos y alcohólicos no puede ser inyectado, no rellena debido a que no es reticulado y son de bajo peso molecular, pero en cantidades muy pequeñas. Una conclusión final sería que básicamente podemos experimentar este método porque sí es viable, mientras comprendamos que lo que vamos a obtener va a ser una cantidad muy pequeña de ácido hialurónico que sea viable o bioactivo. Entonces podemos traer también dentro de ese extracto algunos compuestos nutritivos adicionales que también sean hidrofílicos. Independientemente de la cantidad que obtengamos, si tenemos esto en mente, vamos a tener un proceso muy satisfactorio, que es el proceso DIY de hacerlo nosotros mismos. Esto sería todo por mi parte, les agradezco muchísimo su atención y como siempre, un abrazo.